sistema de información que había que desarrollar. Bueno, administrar los... Bueno, administrar entonces los procesos de faena de ganado, ¿sí? Con el almacenamiento de los cortes, era uno de los objetivos del sistema de información. Gestionar los pedidos y las entregas, como así también la facturación, ¿sí? Que realizaba el frigorífico. Y brindar información resultante de la gestión. Estos serían, digamos, los 4 ejes principales en los que se focalizaría nuestro sistema de información. Después ustedes tenían los alcances, que también estaban redactados ahí, y como alcances teníamos, en primer lugar, la gestión de clientes y los puntos de entrega, la gestión del almacenamiento de los cortes, la gestión de pedidos y remitos, la gestión de los recorridos y los planes de entrega, la administración de la facturación de los pedidos, la gestión de usuarios y empleados, gestión de descuentos, y por último, generación y emisión de estadísticas e informes vinculados con cortes, vacunos, pedidos y entregas. ¿Qué es lo que quedaba fuera del alcance? En esta versión, la gestión de devoluciones y la gestión de cobros por venta, que no teníamos que considerar. A partir de esto, entonces, de esta información, más la descripción del dominio que ustedes tenían, teníamos que elaborar el modelo de objetos del dominio. Por acá teníamos también un glosario, que ustedes lo tenían junto con la descripción, donde se describen algunos de las palabras, la membresía, digamos, propia de este dominio. También teníamos las reglas de negocio, que no las hemos agregado acá, pero sí las vamos a ir mencionando a medida que vamos corrigiendo el modelo de dominio. Y entonces empezamos a construir este modelo de dominio. ¿Cómo empezamos? Bueno, partiendo de la información que nosotros ya tenemos. Tenemos el objetivo planteado y tenemos los alcances del sistema de información. Entonces vamos a ir tomando cada uno de esos alcances y vamos a ir tratando de darle soporte a través de nuestro modelo de dominio. No solamente los alcances son considerados en esta etapa, sino que también tenemos que tener en cuenta todas las reglas de negocio que existan, que también estaban ya enumeradas. Entonces, el primer alcance que teníamos ahí en la lista es el de administración de clientes y puntos de entrega. Entonces, con nuestro modelo de dominio tenemos que buscar las clases y relaciones entre ellas para dar soporte a ese alcance. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta referidas a este alcance que están puestas en las reglas de negocio? Por ejemplo, la regla 9 nos habla de cuáles son los datos de los clientes. Entonces nos dice, cuando un cliente va a realizar un pedido por primera vez, se registrarán sus datos. Nombre, apellido, quit, domicilio, teléfono, mail y puntos de entrega que posee. O sea que ya nos está dando la pauta de que, bueno, vamos a necesitar una clase cliente y qué atributos tenemos que poner adentro de esa clase cliente, que son los que nos menciona ahí la regla. Y que por otro lado también esos clientes tienen puntos de entrega, ¿sí? Uno o muchos puntos de entrega. ¿Qué datos guardamos o debemos guardar de cada uno de esos puntos de entrega? Eso nos lo dice la regla 10, que dice para cada punto de entrega se indicará nombre, domicilio, localidad y barrio. Así que entonces, desde el punto de vista de las clases, vamos a necesitar dar soporte a este alcance y estas dos reglas de negocio. ¿Qué necesitaríamos básicamente? Como decíamos recién, bueno, una clase cliente que tenga como atributos los que mencionamos recién, que están en la regla de negocio número 9, y ese cliente va a estar relacionado con uno o muchos puntos de entrega, y aquí guardar entonces los atributos propios del punto de entrega, que son los que se mencionan en la regla 10. Con respecto a la localización de los puntos de entrega, se pide guardar la localidad y el barrio, ¿sí? Entonces acá vemos que estos datos están tipificados en dos clases, la clase localidad por un lado y la clase barrio, ¿sí? Entonces el punto de entrega solamente conoce al barrio, que va a ser uno solo,
y tenemos una relación acá entre localidad y barrio, ¿sí? Que en este caso es una agregación, ¿sí? Lo que no quita que después, si nosotros necesitemos acceder de barrio hacia localidad, como decíamos en la clase pasada, no lo podamos hacer. Después, si necesitamos ir al revés, agregaremos, por ejemplo, una dependencia, y eso nos va a permitir saber de qué localidad es un barrio determinado. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, Vayan consultando, así no van quedando dudas. Por ahí, bueno, esta es claro, la primera parte, pero no se pierdan. claro, Vayan cotejando sí, con la solución de ustedes. claro, sí, y nos van Profe, parando en el momento que sea, no hay problema, porque es bastante ¿qué larguito. pasaría si barrio y localidad lo ponemos como atributos de punto de entrega? Y resuelve también, pero no es tan eficiente como tenerlas ya tipificadas a las localidades y al barrio, ¿sí? Por ahí, como mencionábamos los otros días, en otros casos similares, cuando vos lo pones como atributo, por ahí lo vas a escribir de una forma, en mayúscula, en minúscula, o de otra, y después en el momento a lo mejor que quieras hacer un reporte por localidad o por barrio, te lo, te los va a hacer mal quizá, porque en algún lado te equivocaste en una letrita o le pusiste mayúscula o le pusiste minúscula. Entonces el hecho de que estén tipificados mejora la performance en ese sentido. ¿Sí? Como resolver, resuelve, pero por ahí es menos eficiente. Y bueno, las Perfecto. localidades como que por ahí se da por sentado que uno ya las debería tener registradas, ¿no? Entonces, lo más normal sería que tengamos esas clases. Claro, claro. ¿Sí? Gracias. De nada. Por ahí Germán decía que relacionó cliente con localidad también, y sí, puede ser, sí, que relacionen el cliente también con la localidad o con el barrio quizás, para saber por ahí el domicilio particular del cliente, y no a través de los puntos de entrega que tiene. Sí, podría ser. La clase domicilio, ponerla como una clase separada, tener la clase domicilio entre punto de entrega y barrio. En realidad, eso, digamos, no haría falta poner domicilio como otra clase separada, porque ya estaría, digamos, en los puntos de entrega. Si ya el punto de entrega es justamente un local con un domicilio, no haría falta. Claro, es A no como un ser que atributo tenga, propio. supóngase, a su vez, ese mismo punto de entrega, otros domicilios distintos, entonces ahí sí, pero si no, no. Claro, porque es No. único, es ese atributo propio de ese punto de entrega solo. Es como que no se podría desglosar, digamos. Como A Claro. dice veces lo que Sol, por ahí si hacíamos, tuviera. ¿Sí? era poner calle y abajo el número, en vez de poner dirección. Sí, Sería también como lo atributo. básico. Claro, puede ser. Sí, Ujú. calle y número. Sí, sí. Ese Pero por sería ahí el hecho. es un atributo, es el atributo domicilio, ¿sí? Pero está bien, puede ser también. Claro, El claro. tema es que a lo mejor cuando vos tenés calle y número, habría que ver, digamos, en el contexto de lo que vos estás trabajando, si realmente justifica todo eso. Porque, bueno, ahí, por ejemplo, en la dirección, en nuestra solución está contemplado esas dos cosas, ¿sí? Pero por ahí, digamos, si vos querés, aparte, tipificar las calles en otra clase, podrías hacerlo, digamos, por ahí, hasta haciendo un atributo, digamos, que referencia a un objeto de otra clase, ¿sí? O sea, un atributo referencial. Entonces podría llegar a tener las calles tipificadas. Nosotros, por ejemplo, tenemos un ejercicio que es de una empresa que hace la puesta de los medidores de agua y todo eso, y por ejemplo en ese ejercicio, como justamente identifican a cada casa en la calle, bien en el lugar donde está para poner el medidor, entonces bueno, ahí sí se justifica y lo hemos puesto, digamos, como otra clase a la calle en sí, para tener parametrizadas, digamos, o sea, Claro. claro, todas cargadas cada una de sus casas y que no haya ambigüedades, que no se repitan,
que estén bien cargadas, digamos, precargadas, no que un usuario cargue la calle con mayúscula, el otro con minúscula y se arme el lío, digamos. Entonces, por ahí en ese caso sí, pero en este caso ya formaría parte del punto de entrega. Si vos ahí como atributo le quisieras poner, por ejemplo, calle y número, como dos atributos separados, bueno, no está mal, no está mal, es como la dirección. Está bien, también podría ser. Por ahí otra clase calle, no. Claro, porque cuando ustedes analicen esa clase, digamos que ahí querían agregar domicilio, la relación entre punto de entrega y domicilio es una relación de 1 a 1 en definitiva, ¿no? Porque ese punto de entrega tiene, en este caso, para este dominio, un solo domicilio, y ese domicilio es de ese punto de entrega solo. Entonces, es como que haciendo ese análisis, ahí uno puede decir, no, va como atributo en este caso. Ahora, si el punto de entrega, como decía Sol recién, tiene muchos domicilios, entonces, bueno, ahí sí puede justificarse una clase de domicilio. Profe, yo separé las coordenadas, no puse coordenación, puse latitud y longitud y puse un método que es calcular coordenadas, porque en el modelo no lo veo, no sé si está mal. Sí, también puede ser, sí, acá está puesto el atributo directamente, pero también. Sí, más que nada preguntar por el método, si es necesario que esté el método ahí o va en otro lado. Yo lo puse en punto de entrega, calcular coordenadas. Claro, porque vos tenés ahí la latitud y la longitud, entonces calcular coordenadas, sí. Estaría bien. Perfecto, gracias. No, por nada. Germán dice, después relacioné el cliente con el barrio, porque si no, no puedo saber a qué localidad pertenece esa dirección. Claro, en tu caso, Germán, tenías relacionado el cliente con el barrio para saber el barrio del cliente, digamos, en definitiva, que también puede ser, sí, del barrio sabemos cuál es la localidad. Sí. También está bien, digamos, si tienen acá relacionado el cliente con que conoce a su barrio, ¿sí? Porque puede ser propio de la dirección particular de ese cliente y no de algún punto de entrega. ¿No? ¿Alguna otra consulta, duda, diferencia? Entonces, bueno, el otro alcance estaba relacionado con la gestión de los usuarios y de los empleados. Y también hay algunas reglas de negocio que hacen referencia a este tema. Por ejemplo, la regla 21 dice cada empleado tiene legajo, nombre y apellido, quit y dirección. Además, si va a trabajar con el sistema de información, tendrá un usuario y una contraseña. Ahí esta regla también nos está dando los datos de cuáles son los atributos que tendría esta clase empleado, ¿sí? Y por otro lado, también nos dice que los empleados pueden trabajar o no con el sistema. Si trabajan con el sistema, van a tener que tener un usuario asociado con su contraseña. Por otro lado, la regla 22 dice que cada usuario puede tener uno o más perfiles asignados con diferentes permisos. Así que entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta en nuestro modelo de dominio. ¿Qué vamos a tener como resultado? La clase empleado, que va a tener como atributos los datos que se mencionan en la regla número 21. Ese empleado puede tener asociado 0 o un usuario, porque bien dice ahí la regla, puede trabajar o no con el sistema de información. Entonces, si no trabaja, no va a tener usuario asociado. Si trabaja con el sistema de información, sí va a tener un usuario asociado. Ese usuario tiene que tener la contraseña, ¿sí? Y un nombre de usuario, como mínimo. Y por otro lado, el usuario tiene asignado uno o muchos perfiles, y cada uno de esos perfiles, a su vez, tiene asignados diferentes permisos. Entonces ahí tenemos las dos clases correspondientes. ¿Qué pasó con esta parte? ¿Encontraron estas clases? Yo había puesto empleado directamente relacionado con perfil y ahí adentro había puesto el nombre de usuario y la contraseña. No había visto las clases usuario y permisos. Bien, bueno,
Por ahí, para una primera aproximación de modelo de dominio, puede ser que tengan el empleado y adentro esos datos. Lo que pasa es que como por ahí tenemos algunos empleados que tienen usuario y otros no, nos va a pasar que esos atributos van a quedar vacíos en muchos casos. Entonces, por ahí es más eficiente agregar esta clase, usuario, ¿sí? Donde va a tener tantas instancias como usuarios haya, y que el empleado entonces tenga asociado o un usuario o ninguno, si es que no tiene acceso al sistema, ¿sí? Pero también resuelve la forma que vos lo planteas. Por ahí no habían visto las clases perfil y permisos. Profe, ¿qué Claro. sería perfil? Claro, el perfil es, por ejemplo, administrador, ¿sí? O perfil, digamos, de usuario, que el perfil te va dando, digamos, Claro. todo el conjunto de permisos que pueda acceder con ese perfil. Claro. O es Profe, yo no claro. puse usuario, pero en perfil puse los atributos que están en un usuario. Y sí, identifiqué la clase permiso. O sea que tenés empleado, perfil y permiso. Sí. Lo que pasa es que por ahí Y tenés en medio perfil mezclado puse los atributos del el usuario. nombre y la contraseña. Claro, lo que pasa es que por ahí estaría un poquito mezclado, ¿no? En esa clase perfil, en definitiva, no tenés solamente los perfiles, sino que tenés los usuarios también. Es como que ahí hay que hacer esa separación, ¿no? Porque por un lado son los usuarios y por otro lado son los perfiles. Eso te Claro. obliga a vos a tener, si tenés el perfil y usuario todos juntos, o tenés por cada usuario todos los perfiles repetidos, ¿no? Es como que ahí hay una mezcla de conceptos que si uno analiza, por un lado son los datos del usuario, en la clase de usuario. Por otro lado, los datos del perfil de ese usuario, entonces es otra clase. Está. ¿Sí? Sí, sí. Bien. El set pass, claro, el método set password podría ir en usuario, sí, 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 es uno de los métodos de seteo. Por ahí hay algunos puestos, sí, pero los get y los set, acuérdense que sí, que van para todos. En realidad, claro, van para todos y están. Lo que pasa es que, como le dijimos la vez pasada, estas soluciones están como avanzadas en el análisis y por ahí nosotros necesitábamos que se visualicen esos métodos. Y bueno, entonces están ahí, pero digamos que el set y el get tendría que estar para cada atributo de la clase, ¿sí? Es así como dicen ustedes, ahí estaría faltando, pero está como oculto, digamos, en este caso. Claro. Pero está en todos lados. Tendrían que estar en todas las clases. Claro. La relación entre perfil y permiso podría ser al revés, ya que se le asignan los permisos acorde al perfil. En realidad está pensado que primero claro, se definen los perfiles, digamos. Vos podés cargar un perfil, decís, bueno, el hecho de ser administrador tiene acceso a todas estas cosas, a todos estos permisos, ¿sí? El hecho de ser administrador, por ejemplo. Entonces después, cuando vos cargas un usuario, ¿sí? Vos le otorgas un usuario a un empleado, que se registra ese empleado con ese usuario, entonces ahí, bueno, este es administrador del sistema. ¿Sí? Claro, y por lo tanto tiene esos permisos. Entonces ahí vas armando la navegabilidad. Claro, se lo asignas después, digamos, pero primero es como vos definirías los perfiles que trabaja el producto de software con sus correspondientes permisos para cada perfil. Y después le asignas al usuario el perfil que le corresponde. Bueno. Sigamos entonces. Seguimos entonces. Otro de los alcances nos hablaba de la gestión del almacenamiento de los cortes vacunos. Y ahí tenemos también varias reglas asociadas con esto. La regla número 1, que es identificación del ganado, dice que cada animal está identificado con un código único llamado PUI, de acuerdo con el Sistema Nacional de Identificación de Ganado Bovino que define el SENAS. Este es una clave de 5 dígitos, 2 letras y 3 números. Bueno, entonces por ahí tenemos datos acerca del animal y de ese código único que deberían guardar. Por otro lado, la regla 8, acerca de los estantes y secciones, nos dice que los estantes están divididos en secciones asignadas a un corte específico,
En una sección puede haber un único tipo de corte. La regla 7, etiquetado de estantes con fecha de envasado, se debe etiquetar el estante donde se guarda un corte con la fecha de envasado del corte. Solo se podrá utilizar un estante si éste posee todas sus secciones libres para mantener la consistencia de fecha. Bueno, sumado a todo esto, también está la descripción del dominio, donde ahí también nos explicaba un poco de esto, del tema de que cada animal tenía su categoría asociada, que se despostaba y de ahí, digamos, aparecía el registro de lo que eran los cortes, ¿sí? De cómo estaba organizado el almacenamiento, digamos, ¿sí? Entonces, con toda esta información, tendríamos que ir armando cuáles son las clases que necesitamos. Y tendríamos entonces, voy a correr un poquito porque me está tapando acá, bueno, tendríamos el animal, ¿sí? Por un lado, con el atributo, el código identificador, ese que mencionábamos en la regla 1, ese animal tiene asociada una categoría, animal, ¿sí? Y por otro lado, tiene asociados los cortes, ¿sí? Los cortes vacunos son los que tienen las fechas correspondientes, la fecha de envasado, la fecha de comercialización, la fecha de vencimiento, que también son explicadas en la descripción del dominio. Tiene en este caso un número de secuencia, como atributo importante tiene el peso real de ese corte y el precio de ese corte. Entonces acá tenemos los cortes en sí, digamos, cada uno de los cortes específicos. Por otro lado, ese corte vacuno tiene que saber a qué tipo de corte corresponde y cuáles son los tipos de corte. Los tipos de cortes son los genéricos, donde yo digo, bueno, un tipo de corte es lomo, otro tipo de corte es matambre. Entonces yo digo, bueno, este corte que pesa 2 kilos 100 con estas fechas y que sale tanto, corresponde a el tipo de corte lomo, por ejemplo. Ese sería un ejemplo de cómo se relacionarían, digamos. Este tipo de corte, entonces, que define los tipos o tipifica los tipos de corte que puede haber, va a tener un nombre y un precio por kilo, ¿sí? Mínimamente. Una sigla puede ser también, como alguna abreviatura. Entonces, por un lado se organizarían de esta forma los cortes, ¿sí? Sabemos de qué animal pertenece y el tipo de corte al que corresponde. Y por otro lado teníamos la organización entonces de ese frigorífico, del almacenamiento, que teníamos una estructura con cámaras, con estantes y con secciones. Entonces acá deberíamos tener las clases correspondientes. Deberíamos tener una clase cámara, ¿sí? Que se compone de uno o más estantes, y cada estante se compone de una o más secciones. Esto nos permitiría entonces dar soporte a esa estructura de almacenamiento que se plantea en la descripción. Por otro lado, decía que en cada sección se podía guardar un solo tipo de corte, ¿sí? Entonces, esa restricción la estaríamos modelando acá, donde nosotros decimos, bueno, cada sección es para un tipo de corte, o es para peseto, o es para lomo, o es para, no sé, matambre, por ejemplo. Entonces, con eso resolvemos esa parte. Y por otro lado, cuando nosotros vamos y guardamos ese corte, lo guardamos en una sección en particular y tenemos que saber a ver en qué sección está cada uno de esos cortes. Entonces, eso se resuelve mediante esta relación que tenemos acá, donde nosotros decimos que cada corte vacuno se relaciona con 0 o una sección, ¿sí? Si todavía no se ha guardado, porque recién se recibe y no está almacenado, no tiene ninguna sección asignada. Pero si ya se almacenó, bueno, ahí tenemos el puntero a la sección para saber dónde está guardado específicamente ese corte. Profe, ¿ahí cómo Sí. haría para controlar que, creo que era por fecha de envasado, creo, que el estante se identificaba? ¿Cómo haría para controlar eso? Que el corte vacuno tenga la misma fecha de envasado que el estante. Y eso se va a ir controlando a nivel de funcionalidad, ¿sí? Después en la funcionalidad, seguro que habrá algún caso de uso en donde se realice esa validación y ahí se verá y se hará esa validación de fechas. Pero a nivel de los datos que necesitamos guardar,
las fechas corresponden a cada corte. Claro. Y ahí Yo le la puse un atributo a estante que era fecha de envasado, 2 puntos, corte, que lo sacaba de corte. no, y lo que pasa es Y que, lo que pasa es que tenés muchos claro, cortes. y ya lo ligás a eso, al corte en realidad. Claro, Vos pensás que acá con la selección, aparte, digamos, aparte de eso, en el estante va a haber, como dice Mónica, un montón de cortes. Entonces, claro, nos llegamos a ver, en realidad la relación es con la sesión, corte vacuno es sesión. claro. Vos fíjate que Claro. la sesión tiene ahí un ocupado, que es un booleano, sí o no, está ocupado o no esta sección. Entonces vos después, como dice Mónica, a nivel de funcionalidad vas a validar que, Claro, podés que esté ocupado ver o no, que- y fíjate que acá en el claro. estante, digamos, vos ahí tenés la fecha. Entonces vas a ver, Bueno. vas a poder cotejar esa información, digamos, con la fecha del corte vacunos. Pero Claro. bueno, a nivel de funcionalidad. A nivel Claro. de clases, vos con estos datos ya tendrías que poder resolver, digamos, eso. Claro, tendrías la información para después hacer el recorrido que necesites, digamos, por las clases y tener información. Profe, y dice que cada cámara tiene 5 estantes y cada estante tiene 3 secciones. ¿Eso estaría bien como está representado ahí? Sí, ahí está puesto de manera genérica de uno, muchos, por ahí para permitir que pudieran agregarse más estantes o más secciones. No sé si ahí No, era, no, era un no. ejemplo, era un caso Eso, ese. sí, eso es un ejemplo, chicos. Es un ejemplo Verían particular, ¿eh? claro, Sí. por ejemplo, Sí. fíjense, Claro. no es así Claro. rotundo. Ah, Si fuera así, Sí. Julián, entonces Sí. sí, pones Claro. la multiplicidad que le corresponde. Uno, tres, claro, claro. tres, chao, digamos, no hay otra. Pero ahí te está Después planteando estaba el dibujito, entonces pensé que era así. Claro, es por un ejemplo. Sí. Como para darlo de manera gráfica, para que se entendiera mejor esa parte de la sección Exacto. y de las fechas. ¿Alguna otra duda? ¿Estamos de acuerdo? Entendido. Muy bien. ¿No? Bueno, acá tenemos remarcados algunos patrones, ¿sí? Con respecto a esta parte del modelo de dominio. Entre corte vacuno y tipo de corte, ahí tenemos el patrón ítem específico, ¿sí? Y por acá, en estas estructuras, donde tenemos la cámara con estante, el estante con la sección, el patrón contenedor contenido. Bueno, el siguiente alcance nos hablaba de la gestión de pedidos y remitos. Vamos a ir por partes, vamos a ir por los pedidos primero, porque es como bastante amplio este alcance. Con respecto a esto, la regla número 11, registro del pedido, ¿qué nos dice? Se debe guardar un número de pedido único, secuencial y correlativo, la fecha en que se realizó el pedido, el cliente que lo solicitó, el estado correspondiente y los kilos de cada corte que desea recibir. Para realizar un pedido, el cliente deberá indicar el punto de entrega donde desea recibirlo. Si el cliente no ha abonado las facturas con antigüedad mayor a 2 meses, el cliente no podrá efectuar un nuevo pedido hasta que no regularice el pago. Bueno, en esta regla tenemos varios datos, ¿sí? Acerca del pedido, de qué datos tiene que tener ese pedido, que tiene que ser para un punto de entrega en particular, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las clases nuevas que van apareciendo? Tenemos el pedido, ¿sí? Con el número y la fecha, como lo decía ahí en la regla. Ese pedido tiene un estado asociado, porque dice el estado correspondiente a ese pedido, lo dice en la regla. Y por otro lado tenemos que tener uno o más detalles donde nosotros ahí definamos cuántos kilos queremos de cada uno de los tipos de corte. Entonces,
acá falta completar esto porque este detalle tiene kilos, pero ¿de qué? ¿Qué es lo que se está pidiendo en ese pedido? ¿Qué les parece a ustedes ahí? ¿Qué clase Tipo corte asociaron? vacuno. Tipo de corte, muy bien. Acá el detalle se relaciona con el tipo de corte, porque cuando el cliente hace el pedido, no sabe todavía qué corte específico le van a dar, sino que hace el pedido por un tipo de corte. Dice, quiero 3 kilos de matambre, o 3 kilos de lomo, como decíamos recién. Entonces, el pedido es a nivel del tipo de corte. Por eso acá entonces, en detalle de pedido, tenemos los kilos, y ese detalle conoce al tipo de corte, ¿sí? Para saber qué es lo que se está pidiendo. Por otro lado, nos decía, en la segunda parte de esta regla de negocio, que se debía identificar a qué punto de entrega correspondía el pedido que realizaba el cliente. Entonces, para eso vamos a necesitar relacionar el pedido, en vez de relacionarlo con el cliente, lo tenemos que relacionar con el punto de entrega. Y de ahí vamos a saber a qué cliente corresponde ese pedido. Si nosotros no hiciéramos eso y relacionáramos directamente el cliente con el pedido, ¿qué pasaría? ¿Resolvería también? Si el cliente tiene uno o varios puntos de entrega, no sabríamos en cuál entregarlo. Perfecto, claro, perdemos esa información. El cliente al tener más de un punto de entrega no sabemos para cuál es ese pedido. Entonces esto nos obliga a plantear sí o sí esta relación, ¿sí? El Profe, punto de entrega con los pedidos. Sí. Yo hice la relación de pedido con punto de entrega, no punto de entrega con pedido como lo han hecho ustedes. ¿Estaría bien igual? Y lo que pasa es que por ahí vos tenés una relación más fuerte en el otro sentido, por el hecho de que tenés ahí, digamos, muy claro el patrón participante-transacción, ¿no? Vos tenés el punto de entrega con la transacción. Es como que por ahí van a ir en ese sentido la mayoría de los accesos, quizás. Entonces, por ahí puede que sea más importante la relación en el otro sentido, que el punto de entrega conozca los pedidos. ¿Sí? Germán pregunta, ¿y si después relacionamos pedido con cliente? Bueno, eso es lo que decíamos recién, ¿no? Que si relacionamos pedido con cliente, perdemos el punto de entrega para el cual es ese pedido. Así que relacionamos directamente esto. ¿Querés habilitar el micrófono, A ver, Germán? sí. No sé si no queda claro por ahí. Dale. Pedido con punto de entrega. Lo que pasa es que no te quedan registrados los puntos de entregas de cada uno de los clientes. Vos en algún momento definís los clientes y sus puntos de entrega. Claro. Y cuando te decía el enunciado que a veces cuando el cliente informa un nuevo punto de entrega, porque hizo una nueva carnicería, entonces lo tenés que registrar a ese punto de entrega. Entonces perderías eso. Es importante en ese caso. Vacío, sí, digamos. Esta no la puedo. Poner esta, ya vamos a saber si queremos conocer de qué cliente es ese pedido. Profe. ¿Sí? No, yo esa relación. Pero yo había hecho con un punto de entrega puntual y después también relacioné el pedido con el cliente. Claro, tenés redundancia ahí, Claro. porque es como que vos ya lo sacás al cliente, al tener relacionado el de esa relación vos ya estarías sobrando, sería redundante. Profe, una pregunta. Anterior que había. Sí. ¿Por qué en este caso no tendría que estar? O sea, Bueno. tenemos la clase directamente de Estado. Bueno, ahí ustedes
tienen que dice que necesita guardar información acerca del tiempo que transcurre el pedido, por ejemplo, en cada estado, si les dice eso significa que hace falta esa para poder guardar a los enunciados acerca de esto. Se me está cortando a mí, que no te escucho todo cortado. Un informe. Ah. Capaz que soy yo. ¿O no? ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, yo también escucho bien. Sí. Ah, bueno. Sí, se traba la cámara. Sí, por lo menos. Se traba la cámara, me parece nomás. Sí. Ah, no, pero yo escucho cortado, pero debo tener yo. Ahora justo se puso medio inestable la conexión, debe ser. Bueno, mejor así. Yo quería asegurarme de eso. Listo. Voy a apagar mi cámara por las dudas. Podemos probar sin cámara un ratito. Yo pruebo la mía, si no. Y a lo mejor sea eso. A lo mejor. Bueno. Decíamos, si nosotros tenemos en alguna descripción de ese tipo, donde diga que necesitamos guardar el tiempo que permanece los pedidos o los remitos, lo que sea, en cada uno de los estados, ahí sí nos da el puntapié para que nosotros pongamos en nuestro modelo de dominio una clase cambio de estado o historial de estado. ¿Sí? Solamente tener la clase de estado, siempre. ¿Sí? Bueno, por acá pregunta Leonel, en detalle el pedido no deberíamos guardar el precio por kilo para que quede guardado por si cambia. En realidad no, Enzo, porque acá, digamos, en el pedido no estamos pidiendo, no hace falta el precio, porque lo que nosotros estamos haciendo acá es solamente tomar el pedido de esos tipos de cortes que quiere comprar el cliente, ¿sí? Entonces, no haría falta en este caso, porque estamos pidiendo tantos kilos de un determinado tipo de corte, tantos kilos de otro. Claro, entonces después, digamos, eso sí, hay que ver dónde va, en qué transacción se guardaría ese precio. Pero ahí ya lo tiene, digamos, el tipo de corte vacuno. Después cuando nosotros le entregamos al cliente, ya, digamos, no va a ser precio redondo de kilo, porque ahí, bueno, se va a entregar, digamos, el corte, que es el corte al vacío, en realidad, ¿sí? Entonces, bueno, vieron que ahí que les decía que redondeaba la cantidad de cortes en función de lo que pedía el cliente, de los kilos de corte que pedía. Entonces, bueno, acá no haría falta en el pedido guardar ahí el precio. Claro, después va a haber otra transacción que lo va a tener registrado, digamos. Exacto. Pedido conozca el punto de entrega, podía ser una alternativa. La relación en el otro, sus pedidos, ¿sí? La transacción, dando la aplicación de ese patrón. Los patrones aplican y el detalle, y entre el detalle y el tipo de corte, ítem y detalle de transacción, ¿no? Este sería el ítem y este el detalle de transacción. Bueno. Continuamos con la otra parte, la que corresponde a los remitos, ¿no? Teníamos gestión de pedidos y remitos, analizamos la parte de los pedidos y ahora vamos con los remitos, con las entregas de esos pedidos. Y tenemos algunas reglas asociadas con esto, como la regla número 3, que dice mercadería.
Datos del remito. Los datos del remito son la fecha de preparación, número de remito y detalle de cada uno de los cortes vacunos incluidos, asociados a cada detalle de pedido para un cliente y un punto de entrega. Ahí tenemos los datos que va a tener nuestro remito. Y después tenemos la otra regla relacionada con el peso aproximado del pedido, que es lo que les decía Sol recién. La preparación del pedido tiene en cuenta los cortes vacunos con fecha de comercialización más cercana y el peso, buscando redondear el peso lo más cercano al peso solicitado en el pedido, pero teniendo en cuenta que no siempre es exacto. Claro, como los cortes ya están envasados, si a nosotros nos piden 10 kilos de algún corte, y bueno, vamos a ir buscando los cortes para completar ese peso, pero no va a ser 10 kilos exactos, sino que a lo mejor es 10 kilos y medio, 10 kilos 200, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, bueno, ¿qué clases necesitaremos acá para modelar esta parte? Bueno, aparece entonces el remito, ¿sí? Ese remito tiene como datos, como nos decía ahí, un número, la fecha de preparación o la fecha de entrega. ¿Y qué es lo que va a tener ese remito? Tiene que contener, dice, el detalle de cada uno de los cortes vacunos incluidos. Entonces, acá nosotros tenemos ese remito, ¿cuáles son los cortes que va a incluir? Decíamos recién, bueno, nos pedían 10 kilos de un corte. Bueno, nosotros vamos a buscar todos los cortes específicos que ya tenemos, que ya están envasados, para tratar de aproximarnos a ese peso. Entonces, en ese remito nosotros vamos a agrupar todos esos cortes que necesitamos para llegar, por ejemplo, a los 10 kilos. Por eso es que en vez de tener un detalle para el remito, directamente el detalle de los remitos son los cortes, porque cada uno de esos cortes son los que yo incluyo en el remito para llegar a los 10 kilos, por ejemplo, que nos está pidiendo. Entonces no tenemos un detalle de remito, sino que directamente los cortes estarían oficiando, digamos, de detalle. Si nosotros pensáramos acá en un detalle de remito, agregarlo, y después analizamos un poco la relación, veríamos que cada detalle tendría un corte, y que cada corte va a estar en un único detalle. Es como que tendríamos una relación de 1 a 1 ahí, si intentáramos poner un detalle de remito. Por eso es que directamente el remito se compone de los cortes. Ese detalle de remito estarían siendo los cortes en sí. Bueno, acá Profe. contestamos, sí. No, después pregunto. Bueno, no, Sí. antes que avance un poquito más, una consulta más simple Sí. que nos preguntaba Eder sobre el remito si podía ser una clase, que Nancy dijeron que no se podía. En realidad, porque dice que es un documento, en realidad no, los documentos en sí no se van a guardar en una clase, no tenemos que decir, bueno, esto es un documento y va a una clase, eso está bien, no es así. Lo que pasa es que, ¿qué guardamos acá nosotros en el remito? ¿Qué es eso? ¿Es un documento eso? ¿O qué estamos guardando ahí? Eso es una ¿La clase. entrega? Claro, es, digamos, exactamente, es una clase de tipo transacción, ¿sí? Es una clase de transacción. Entonces, guardamos la transacción esa relacionada a la entrega, ¿sí? Que en realidad nosotros le ponemos remito. Después, ¿qué pasa? Digamos, cada instancia de esa clase remito, ¿sí? Va a generar, digamos, va a generar una instancia de una entrega de ese grupo de cortes que le vamos a entregar al cliente, ¿sí? Ahora, cuando nosotros querramos imprimir el remito en papel, eso sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a consultar esa clase y vamos a imprimir, generar un PDF, exportarlo, mandarlo por mail, no sé, lo que sea, imprimirlo. Pero, digamos, eso va a salir de ahí, de esa clase, de esa transacción. Eso es una transacción. Entonces, está bien lo que dicen, y es así, como dijeron, Nancy, está bien. Solamente que, bueno, eso justamente lo que guardamos acá es eso, es la entrega de todos esos cortes. A lo mejor por ahí el año pasado, para no confundirse, no usaban el nombre y le ponían entrega. Si ustedes le pusieron entrega a esa clase, también está perfecto, digamos. Pero por ahí nosotros solemos usar a veces
el nombre, el remito o factura, pero entendiendo, como decía Sol, que estamos representando la transacción y no el documento. Pero le pueden poner tranquilamente otro nombre. Sí. Había alguien que levantó la mano y Sí. se me fue. Sí, yo. Sí. No sé si ya lo dijeron, pero ¿está mal hacer, por ejemplo, una clase que se llame estado de remito, después otra clase que se llame estado de pedido, o también tiene que ser sí o sí con una que sirva para todo? Una sola clase de estado que sirva para todas las clases. O sea, Como poder, se podría manejar, digamos, una clase de estado para cada una de las clases que cambia de estado. Generalmente nosotros lo que solemos hacer es usar una clase de estado y un atributo ámbito directamente para que nos permita identificar ese estado a qué pertenece, digamos, si es de un pedido, si es de un remito, si es de una factura o si hubiera alguna Claro, otra porque clase más. yo a la clase le puse Sí. como 3 veces a la clase de estado. Pero le Una pusiste para... estado remito, estado Claro, pedido, diferentes sí. nombres. Sí, sí, podría ser. Por ahí, Puede ser. digamos, con esta solución vos simplificas mucho porque creas una clase sola y manejas, digamos, los estados de todas, de todo Claro. el modelo, porque imagínate que acá está reacotado el dominio esto podría ser muchísimo más grande, pero está solamente Sí. acotado a esas 3 transacciones y bueno, y puede tener un montón de cosas más que tengan Claro. estado, entonces como que tendrías 1.000.000 de clases de estado. Eso es lo que por ahí, digamos, Que tienen un comportamiento, claro, similar, los mismos atributos, entonces por ahí te complica el te conviene una modelo. sola, y, así te queda bajo acoplamiento también. claro, claro, y al tener el ámbito, vos le preguntás a ese estado de qué ámbito es. Si es de ámbito corte, si es de ámbito remito, si es de ámbito de pedido, puntos de entrega, qué sé yo. ¿De qué es? El plan de entrega, por ejemplo. Listo, gracias, profe. No, está bien. ¿no? Bueno, por acá tenemos la relación entre remito y estado, entonces, el remito también tiene estados, ¿sí? En la descripción por ahí nos decía que el remito quedará pendiente hasta tanto sea incluido en un plan de entrega. Puede modificarse o cancelarse hasta antes de ser incluidos en un plan de entrega. Entonces, también necesitamos manejar los estados para el remito, no es solamente para el pedido. Por eso ahí tenemos ese atributo que decíamos recién, ámbito. Profe, Sí, decía algo de un descuento. sí, eso va más adelante, sí, porque Ah, bueno. Y ahora, también el sí. tema de la conformidad y eso de cada corte. Sí, también, ahora, Bueno. sí, que es la parte de las entregas, cuando Ah, recibe el cliente. Porque claro, acá porque como que estaríamos preparándolo, preparamos esa entrega, ese remito, entonces se genera ahí esa clase de entrega o claro. remito, ¿sí? Pero Claro. después vamos a ver qué pasa cuando llega. Pero yo había puesto la clase de detalle remito para poner eso de la conformidad y eso. Pero bueno. Bueno, Ahora vamos a ahí ver lo cómo vemos, queda. ahí llegamos a verlo, Sí, sí. ¿sí? Y ahí lo Yo le analizamos. agregué 3 métodos al corte vacuno, porque te decía algo de que te lo separaba, depende si era entre los 3 días, 10 días o 15 días cerca de la fecha de comercialización. Ajá. No sé si eso está bien. ¿Y qué métodos agregaste? ¿Los podés leer? No sabía qué ponerle, así que le puse los mismos que figuraron ahí. Le puse si es verde, si es amarillo, si es rojo. O sea, que eso te O decía sea si que falta. validarían, claro, con la fecha actual y la fecha correspondiente a ver en cuál está. Exactamente. No Claro. sabía el nombre que ponerle, pero no se me ocurría ninguno. Pero los puse pensando en eso. Bueno, también puede ser. Bueno, por acá tenemos otro de los patrones en el remito y el pedido, ¿sí? Primero se hace el pedido y después se genera el remito, ¿sí? Entonces ahí tenemos transacción y transacción subsiguiente, donde lo más normal es que la transacción conozca la transacción subsiguiente, entonces acá tenemos el pedido, conoce al remito, que va a ser 0 o 1.
porque en el momento que se crea ese pedido no tiene ningún remito asociado, y bueno, después ya cuando se prepara la entrega, se le genera ese remito. Bueno. Otro de los alcances era el relacionado con la gestión de los recorridos y planes de entrega. Vemos la primera parte, gestión de los recorridos. Para eso teníamos una regla relacionada con este tema que nos dice existen recorridos tipo donde se indican los puntos de entrega que se deberán visitar, el orden y la duración estimada total del recorrido. Un cliente podrá poseer más de un punto de entrega. Cada vez que un cliente agrega un punto de entrega, es necesario agregarlo a algún recorrido para que sea posible realizar la distribución de los productos que el cliente pida. Bueno, entonces acá nos arma un poco la estructura que van a tener esos recorridos que se van creando. ¿Qué clases necesitaríamos? Básicamente vamos a necesitar el recorrido, ¿sí? Y ese recorrido va a estar compuesto de uno o muchos detalles, ¿sí? Porque nosotros armamos ese recorrido y tenemos que ir definiendo cada uno de los puntos de entrega por los que se va a ir pasando cuando se haga ese recorrido. Y tenemos que indicar el orden, decir, bueno, primero accedemos a este punto de entrega, después vamos a este, después vamos a este. Entonces, por eso necesitamos esta clase acá en el medio, entre el recorrido y punto de entrega, que en este caso le pusimos detalle de recorrido, para poder guardar ahí el orden en que se va a ir visitando cada punto de entrega. Entonces tenemos un recorrido, se compone de uno o muchos detalles de recorrido, cada detalle de recorrido apunta a un punto de entrega. Esto entonces, repito, es porque necesitamos guardar o configurar el orden en que se van a visitar cada uno de los puntos de entrega. Por eso aparece ese detalle. Si solamente el recorrido se limitara a decir cuáles son los puntos de entrega que se van a visitar sin imponer el orden, directamente relacionaríamos el recorrido con los puntos. Pero como en este caso se necesita saber en qué orden se va a visitar cada punto de entrega, necesitamos agregar esta clase en el medio, que es detalle de recorrido. Con esa parte, ¿cómo anduvieron? A mí me falta la clase de detalle de recorrido. Detalle de recorrido. ¿Se entiende por qué va esa clase? Sí, sí, se entiende. Claro. Yo agregué que no lo veo acá el camión, que decía que un recorrido tenía un camión asociado. En realidad es el plan de entrega el que se le asocia al camión, ¿no? No es el recorrido. Porque los recorridos son como genéricos, donde yo digo, bueno, el recorrido 1, que es para tal localidad, porque también eso, se definen para una localidad. Bueno, entonces en esta localidad, en Villa María, el recorrido 1 va a ir primero por este punto de entrega, después por este, después por este, después por este. Es genérico, todavía no se le asignó ningún camión ni nada. Eso va después. Sí. Lo asocia, dice que el recorrido lo asoció al plan de entrega. Ah, bien. Ahí ya lo vemos. Ahora vamos. Ahí ya lo ¿Sí? vemos. Pero bueno, esta Entonces, clase, detalle de recorrido, guarda el orden. Que el orden, digamos, no lo puede guardar ni el punto de entrega ni el recorrido. Porque el recorrido no puede guardar el orden de cada uno de los puntos de entrega, cómo van a ser, cómo se van a ir visitando. Y el punto de entrega tampoco tiene el orden, porque dependiendo, digamos, del recorrido, va a ir cambiando. Entonces, esa clase, digamos, tendría que tenerla, digamos, para poder guardar eso, digamos, la secuencia de llegada a cada punto de entrega, digamos, el orden. Y acá llegamos entonces a la parte de los planes de entrega, ¿sí? La segunda parte de este alcance, la gestión de los planes de entrega. Y teníamos la regla 16, que con respecto a este tema nos dice que periódicamente se organizan planes de entrega indicando para cada uno, y acá está lo que decían ustedes, el camión que lo realizará, el recorrido que se hará, la fecha de salida y los remitos que deberían incluirse. Todo eso es parte o información acerca de ese plan de entrega.
Cuando se finaliza el armado del plan de entrega, se notificará la fecha y hora planificada de salida del camión mediante un mensaje de texto, email a todos los clientes que posean algún punto de entrega en el plan. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una clase plan de entrega, ¿sí? Para dar soporte a lo que nos dice ahí, ¿no? ¿Qué datos tiene que tener ese plan de entrega? Bueno, la fecha y la hora de salida, ¿sí? El recorrido, el camión y los remitos que deberán incluirse. Bueno, las fechas las tenemos ahí. Después, ¿qué tenemos? Bueno, lo nuevo que aparece acá está en celestito como clases nuevas para esta parte del alcance sería el plan de entrega y el camión, que todavía no habíamos modelado una clase. Entonces acá tenemos el plan de entrega asociado con un camión, con los datos básicos de ese camión. Ese plan de entrega entonces se genera para un recorrido. Entonces conoce al recorrido que va a ser uno solo, el recorrido asociado. Y se compone de los remitos que van a incluirse en ese plan de entrega. Por eso es que acá tenemos el plan de entrega, se compone de uno o muchos remitos. Entonces yo acá agrupo una cantidad de remitos que se van a incluir en ese plan de entrega, que van a ir en un determinado camión y que van a hacer un recorrido que ya es uno de los recorridos tipificados, digamos, ¿sí? Este plan de entrega es una transacción que tiene fecha y hora, ¿sí? Es concreta. Yo le asigno ya el camión y los cortes, los remitos, perdón, que se van a ir entregando, ¿sí? El recorrido y el detalle del recorrido era una descripción genérica de los recorridos para describir qué puntos de entrega se visitaban. Pero acá ya este plan de entrega es concreto, ya va a entregar la mercadería. Bien. Bueno, con esta parte, no sé si lo han hecho diferente, encontraron la clase plan de entrega. Profe, yo no entiendo la relación entre plan de entrega y estado. ¿Me lo podría explicar? Plan de entrega y estado, bueno, acá tenemos, que nos faltaba, había una regla, que es la número 17, que es modificación y cancelación de un plan de entrega. Hasta antes que el camión salga con la mercadería y su correspondiente plan de entrega, es posible modificar un plan de entrega o cancelar. La cancelación del plan de entrega deja todos los remitos que estaban incluidos en estado pendiente. La modificación del plan de entrega puede quitar algunos remitos e incluir otros con las actualizaciones de estado correspondientes a cada remito. Bueno, acá nos está dando idea de que ese plan de entrega puede sufrir modificaciones, se puede cancelar. Entonces esto nos da la pauta que podríamos manejar los estados de ese plan de entrega, que podrían ser varios. Por eso está puesto. A lo mejor ustedes no lo pusieron, y bueno, por ahí puede que no haya sido visible esa, por ahí sí es más visible en el remito o en el pedido, ¿sí? que necesitan el estado, y a lo mejor no lo modelaron con el plan de entrega. Puede ser. ¿Cómo vamos? ¿Alguna otra duda? ¿También? ¿Están Por ahora bien, calladitos? profe. ¿Bien? Bien. ¿La clase plan de entrega la habían encontrado? Sí, sí. Bien. Sí, ¿Le sí. habían puesto un detalle o le habían puesto los remitos como detalle? Porque acá los remitos están actuando como detalles de ese plan, ¿no? En El definitiva. remito le puse. Los remito. Bien. Muy bien. Perfecto. Sí, Yo también los también. remitos, pero no le puse, no había identificado el estado, que podía tener estados del plan de entrega. Bien. Pero bueno, por ahí ese es un detallito. Ah, sí. Lo importante es que identificaron el plan y que se compone de los remitos. Eso es lo importante. Bueno. Por otro lado, teníamos otra regla, que es la 23, cumplimentación de pedidos, que nos dice los pedidos tienen asociado un remito al momento de su preparación para enviar los cortes vacunos al cliente. No se realizan envíos parciales, se manda el pedido con todos sus detalles en un mismo momento. Bueno, esta relación acá tenemos entre el pedido y el remito, ¿sí? Los pedidos se generan para un remito en definitiva. Bueno, acá
tenemos algunos patrones aplicados, como lugar, transacción. ¿Puedo que lo agregar habíamos algo, hablado. Moni? Sí, sí, Sol. Claro, a eso vamos, digamos, que, o sea, que el pedido puede que no tenga remitos asociados, como puede que sí los tenga, porque ya prepararon cosas para mandar. ¿Eso quedó claro? Digamos, o sea, que el remito ya está preparado cosas para mandar. Ahora, ¿qué es lo importante de ahí? Primero, que tenemos que tener en cuenta esa regla de negocio, a ver cómo la aplicamos en nuestro modelo de dominio. ¿Está? Ahí nos está restringiendo, digamos, el funcionamiento de la organización, me está diciendo eso, que no se realizan envíos parciales, ¿sí? Y que se manda el pedido con todos sus detalles al mismo momento. Es decir, que va a haber uno, va a estar asociado con uno, por eso ahí dice 0 o 1, o no tiene todavía remitos asociados a ese pedido porque no hay nada armado para mandar, o tiene uno, no tiene más. Pero no más de uno, claro. Y eso lo ven con la regla, recuerden siempre de que, bueno, la importancia de esto de las reglas de negocio también para ir chequeando que se cumpla todo. Bien, que también creo que contesta la pregunta de Julián, ¿no? Si el envío fuese parcial, habría detalle de remito. En realidad es un remito. Si ahí se manda todo bien, y si no, no hay después remitos posteriores. Claro, ahí dice, es más, te lo dice, mira Julián, dice, no se realizan envíos parciales. Claro. Ah, porque vos decís si el envío fuese parcial, perdón, disculpa. Claro, es como que le agregaría un detalle de remito para ir sabiendo lo que... Claro. Para ir manejando, digamos, eso. Entiendo, sí. Pero no sería este el caso. Este caso no tiene envíos parciales. Claro, exacto. Sí, tendría que ser más grande la estructura para poder responder así, como lo decís. Digamos, si tuviera envíos parciales, bueno, habría que tener algo que me guarde la cantidad que te mandé de lo que vos me pediste. Y ahí no está. Que se envía todo. Claro, hace más compleja la estructura. ¿No? Después tenemos la parte de las entregas. Dentro de lo que es la gestión de recorridos y planes de entrega, también estaba lo de las entregas. Este alcance es como que lo dividimos en varias partes porque era un poquito más complejo. Y ahí tenemos dos reglas que ustedes ya las fueron mencionando anteriormente, el tema de qué pasaba cuando se entregaba, cuando llegaba la mercadería. Podrán ocurrir tres situaciones cuando un cliente recibe un pedido. Los cortes vacunos recibidos coinciden con el remito, los cortes vacunos coinciden parcialmente, los cortes vacunos no coinciden con el remito. Esa es una de las situaciones, cuando se receta. Y por otro lado tenemos el tema de los descuentos, que también lo habían mencionado. En el caso que un remito sea rechazado totalmente, se le ofrecerá al cliente un cupón de descuento para su próxima compra, con fecha de caducidad en los próximos 31 días. Bueno, ¿qué tenemos entonces? Bueno, con respecto al tema de los descuentos, que lo tenemos acá, le ofrecemos entonces un cupón de descuento, ¿sí?, a ese cliente. Entonces, una manera de resolverlo es tener una clase, cupón de descuento, que en este caso, en vez de relacionarla con el cliente, la relacionamos con el remito, para saber de qué remito es ese descuento. Porque si nosotros lo relacionáramos con el cliente, sabemos de qué cliente es, pero no en qué remito se originó ese descuento. Entonces, por ahí, para tener una mayor rastreabilidad, está relacionado con el remito. Entonces, ese remito tiene asociado o 0 o un cupón de descuento. Pero el cliente no tiene que conocer el cupón de descuento. Lo que pasa es que el cliente implícitamente lo va a conocer, ¿no? Porque nosotros, si analizamos toda la estructura, hay una rastreabilidad entre el cliente y el remito. Claro, Entonces, o sea, yo hice la relación del cupón con el remito, pero también relacioné el cupón con el cliente. Por Sí. ahí no te haría falta esa relación, es como que estaría un poquito redundando, digamos, por el hecho de que vos podés llegar a saber cuál es el cliente.
que está en cuestión. ¿Sí? Claro. Entonces por ahí esa podría obviarse y dejar directamente el cupón. El cupón tiene las fechas correspondientes y tiene también una relación con otra clase que es el tipo de descuento. ¿Sí? Entonces, acá estaríamos resolviendo esa parte, la parte de los descuentos. Y después teníamos el tema de que teníamos las tres posibilidades, ¿no? De que todo coincidiera, de que coincidieran parcialmente o que directamente no coinciden, ¿sí? Y entonces se rechace. En ese caso, acá ese rechazo, digamos, está modelado directamente con una clase que se agrega acá, motivo de rechazo, y que se relaciona con el remito. Entonces, ese remito tiene asociado 0 o un motivo de rechazo. Si se da esa situación en que no coinciden y el cliente rechaza ese remito, se va a instanciar esta clase, ¿sí? Por eso es una relación de 0 a muchos, donde ahí tenemos cuál es el motivo por el cual se rechazó. Y el cliente no confirmó ese remito. No sé si ustedes lo han hecho de otra forma, lo han tenido en cuenta. Yo pensé que como había la foto y había, o sea, la conformidad por cada tipo de carne, pensé que era por, o sea, por cada corte se tenía que poner la conformidad. Lo que pasa es que es a nivel de remito, ¿sí? Es a nivel de remito. Claro, sí, sí. Va todo junto. Se rechaza todo. Sí. Sí. No estaba planteado, digamos, así por partes, o eso, la recepción por partes. No. Bueno. ¿Alguien más que tenga distinto o que quiera consultar? Profe, yo tengo una duda Sí. general. Estoy viendo acá una clase de estado. ¿Ustedes utilizan una única clase de estado para utilizarla en todas las clases? Sí, eso lo charlamos recién, ese tema, ¿no? Que nosotros generalmente van a encontrar que tenemos una sola clase de estado y que usamos un atributo ámbito, ¿sí? Para identificar cada estado a qué clase hace referencia, ¿sí? Por ahí había algunos chicos que habían resuelto usar una clase de estado para cada uno, estado remito, estado pedido, estado plan de entrega. También Claro, lo sí, sí, es resuelve, así. ¿sí? Pero por ahí nos complica demasiado el modelo y no aporta mayor información, digamos. Entonces por ahí lo mejor o lo más conveniente puede llegar a ser manejar una sola. Y después, por otro lado, teníamos el tema de cuando se decomisaban, ¿sí? Cuando la carga se decomisa, en este caso, para soportar eso, digamos, lo que se hace es cambiar el estado de ese remito a decomisado. Cuando hay un corte que no corresponde, digamos, con las normas de salubridad y todo eso, se decomisa la carne. Claro. Y listo. Entonces vuelves. Me fui, no sé si había alguna otra pregunta. No, profe. ¿Estamos más o menos de acuerdo? Seguimos entonces. Y el próximo alcance, administración de la facturación de los pedidos. Reglas relacionadas, la regla número 19 y 20. En la 19 nos dice la factura deberá tener número, fecha, quit y nombre del frigorífico, nombre y apellido del cliente y punto de entrega, los kilos de cada corte, precio por kilo, precio total, vencimientos, porcentaje de aumento por vencimiento, descuentos aplicados. Y el 20, la regla 20, nos habla de la anulación de la factura. Si una factura se genera de manera incorrecta, puede ser anulada registrando la fecha de anulación con el motivo. Por acá tengo otra que me está tapando
La regla 4, acerca de los descuentos, en el caso de que un remito sea rechazado total, se le ofrecerá al cliente un cupón de descuento para su próxima compra con fecha de caducidad en los próximos 31 días. Bueno, que también ya lo habíamos analizado recién. ¿Qué necesitamos acá? Acá tenemos entonces el tema de la facturación de los pedidos. Entonces, ¿cuáles son las clases nuevas que aparecen para dar soporte a este alcance? Y bueno, vamos a necesitar una clase factura, ¿sí? Donde necesitaremos tener por lo menos el número de esa factura y la fecha de facturación. Esa factura, ¿qué es lo que está facturando en definitiva? ¿Cuáles son sus detalles? Se va a componer de uno o muchos detalles de factura, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a facturar? Fíjense que como atributos tenemos el precio total por tipo de corte y el peso total por tipo de corte. Y el detalle de la factura se relaciona con el corte, ¿sí? Entonces ahí nosotros estaríamos especificando cada uno de los cortes que estamos incluyendo en cada uno de esos detalles. Es como que los agrupamos. Si tenemos 10 cortes no sé, de lomo, bueno, en una línea de detalle estaríamos facturando esos 10 cortes, ¿sí? Donde ponemos el peso total, que serán 10 kilos, y el precio total. Y tenemos el puntero para saber cuáles son esos 10 cortes que estamos incluyendo en esa línea de detalle, ¿sí? Esa es una forma de resolver. Por ahí no sé si lo han planteado diferente. También la factura tiene sus vencimientos, ¿sí? Que podrían ser varios vencimientos, entonces ahí tenemos el porcentaje de aumento, la cantidad de días, el número de vencimientos, si es 1, si es el 2, si es el tercer vencimiento. Y esa factura se asocia con el remito, ¿sí? Porque lo que nosotros facturamos son las entregas. Entonces, esto nos representaba las entregas. Para cada remito vamos a tener una factura o ninguna, ¿sí? En el momento que se crea la entrega no va a tener ninguna factura, pero después se crea ese comprobante de venta, que a lo mejor ustedes le pusieron venta en vez de factura, si por ahí no tenían la costumbre de usar los nombres de los documentos, quizás se llame venta, o no sé cuál es el otro nombre que le dieron. Bueno, por acá Julián, la anulación, bueno, por ahí ese es un detallito, ¿no? La anulación está como una clase aparte, porque puede ocurrir o no, entonces está separada, y decimos, bueno, la factura tiene 0 o una anulación, con la fecha y el monto, y el motivo, perdón. Por ahí a lo mejor podrían haberlo puesto como atributo en la misma clase factura, podría haber sido, sí, pero como, también. Claro, pero como por ahí es raro que se anulen las facturas, es la menor cantidad de veces, entonces bueno, por ahí para no tener esos atributos que van a estar vacíos la mayor parte de las veces, uno puede sacarlo en una clase separada. Pero si lo pusieron como atributo, también estaría resolviendo. Sí es importante tener un detalle para saber qué es lo que estamos facturando, porque si no, con tener solamente la factura, ¿qué tenemos la factura? La fecha y el número, la relación con el remito. Pero qué se está facturando no lo tenemos en ningún lado, eso tiene que quedar en alguna parte, ¿sí? Y acá sí tenemos los precios guardados, porque es como que esta nos representa la transacción, acá. Entonces fíjense que tenemos en el detalle de la factura el precio, porque después si varían, ahí tenemos guardado el precio, ¿sí? Tenemos dos cosas guardadas, el peso y el precio por tipo de corte. ¿Mm? Porque el peso justamente va a depender del corte que se le entregó. Claro. Que no necesariamente va a ser exactamente igual a lo que se pidió, va a ser aproximado. Otra cosa que le queríamos decir en relación a esto es la misma reflexión, acá dice factura, pero lo mismo, ¿no? Porque, claro, porque no me acuerdo del compañero de ustedes que había consultado eso, factura está haciendo referencia a una transacción y a sus detalles. Claro. Pero no a la factura que se imprime. Sí se va a imprimir la factura a partir de esos datos que se guarden ahí, a partir del objeto. Eso iba a preguntar yo justo. Nasi nos habían dicho que la factura no iba, pero podría hacer referencia a la clase cobro, por ejemplo. La factura, la transacción del cobro. Sí,
Sí, o la venta. No, la por ahí, venta. O la digamos, venta. En la venta. es O la venta. Factura Claro. está, María, más asociado con venta. Cobro es otra cosa. Generalmente sí. Bueno. Sí, porque en ASI no nos dejaban poner esos nombres a las clases, por eso. Claro, lo que Claro, pasa bueno, es que nosotros no es que no les vamos a dejar, pero siempre que lo entiendan, porque incluso van a haber ejercicios donde nosotros usamos esa nomenclatura, pero bueno, siempre que entiendan Claro. que no hace referencia al documento, sino a la transacción. Claro, eso es lo que tienen que entender, ¿no? Porque, digamos, o sea, lo que están guardando ahí, ¿sí? Bueno, para nosotros es lo mismo que ustedes ahí le pongan venta, por ejemplo, o factura, podría ser, o venta, o en el remito entrega, porque alguien dijo, está bien, entrega podría ser, o remito. Pero que quede claro que esa clase factura no es la factura, el papel impreso o el PDF que se genera, digamos. No estamos guardando eso, ¿sí? Lo que estamos guardando es la información de la transacción que después vamos a usar para poder imprimir lo que queramos. ¿No? ¿Alguna otra pregunta, diferencia? ¿Se va entendiendo? Bueno, por acá también vamos agregando el tema de la gestión de usuarios y empleados, ¿no? En el modelo de dominio, ¿sí? Que ya habíamos visto que teníamos el empleado con el usuario, ¿sí? Acá tenemos, fíjense, agregados con las transacciones, con el remito, con la factura, con la anulación, ¿sí? Una relación con el empleado para saber cuál es el empleado que generó el remito, que generó la factura, o el empleado que la anuló, ¿sí? Entonces ahí tenemos estas relaciones que formarían parte de lo que es la gestión de usuarios y empleados también. Profe, ¿hay la Sí. anulación? ¿No podría ir como atributos de la factura? Sí, eso le decíamos recién. Otra opción podría haber sido ponerlo como atributo de la factura, ¿sí? Por ahí se saca en otra clase por el hecho de que las anulaciones ocurren en contadas situaciones, entonces por ahí, para que esos atributos no estén vacíos la mayoría de las veces, bueno, Ah, claro, uno claro. lo saca en una clase aparte. Pero podría haber sido la fecha de la anulación y el motivo como atributo de factura. ¿Sí? Bueno, y por acá tendríamos entonces el modelo de dominio completo. Y ahí lo que quisimos marcarles es con ese dibujito, es que ustedes se tienen que ir fijando, digamos, en los métodos que nosotros vamos poniendo a las clases, porque de alguna manera una clase le pide colaboración a otra y a otra para obtener algún resultado, ¿sí? Entonces, ese alcance, generación y emisión de estadísticas e informes vinculadas a los cortes vacunas y entrega se termina resolviendo, digamos, con el acceso a todas las clases, ¿sí? Y la delegación de responsabilidades y, digamos, la solicitud de ciertas cosas que son necesarias resolver para poder resolver y informar algo o generar algún informe. De todos modos, no era necesario que ustedes encuentren estos métodos, pero bueno, nosotros los vamos dejando como para que ustedes vean que están y que en algún momento salen. Después en el análisis vamos a empezar a profundizar un poco más, porque a lo mejor vamos a hacer, por ejemplo, la vista de análisis, ¿sí? Lo que es la comunicación, ¿sí? de algún caso de uso. Entonces ahí vamos a ver, digamos, cómo van a ir accediendo a las clases para, por ejemplo, realizar un caso de uso, generar informe de tal cosa, por ejemplo. Entonces vamos a ver las realizaciones de esos casos de uso.
Y eso les va a permitir ir perfeccionando esas clases, porque ahí es donde van a ir encontrando los métodos que necesitan cada una de esas clases, si por ahí se necesita agregar alguna dependencia. Entonces todo eso se va a ir mejorando en el análisis. ¿Alguna duda, consulta, algo que quieran que volvamos a explicar o volvemos? A ver. Se entendió todo, profe. Bueno. Ese ya Entonces, sería el modelo de dominio, ¿sí, Germán? Así que pero yo creo que, claro, pero él se refiere a que cuando nosotros agregamos los métodos, lo que estamos hablando ya no es modelo de dominio. Claro, no, ya no es modelo de dominio. Claro, sí. Ya va a ser parte de las actividades del análisis. Sí. Creo que era eso lo que quería. Sí, es así. Por eso les decimos que por ahí como las propuestas de soluciones están avanzadas en el análisis, por ahí le dejamos algunos métodos visibles como para que ustedes vean que esto se va a ir haciendo más grande, digamos, las clases. Claro, claro. Pero no es que esperamos que encuentren todos esos métodos en las clases, que por ahí era el planteo de algunos de ustedes al comienzo, ¿no? Simplemente, bueno, que encuentren las clases, que les puedan relacionar, los atributos y algunos métodos los más relevantes. Por ejemplo, ahí tienen abajo en el cliente, tienen, por ejemplo, un método que es buscar remitos en periodo y plan. ¿Ven? Entonces, el cliente, digamos, no puede resolverlo solo, sino que necesita navegar, digamos, necesita pedir colaboración a otras clases. Entonces, lo que hace es obtener, digamos, va hacia el punto de entrega, a todos los puntos de entrega que tenga, y le pregunta a cada uno de ellos si para el plan, acá, buscar remitos para periodo y plan, eso lo marca Moni, ¿ven? Buscar remitos para periodo y plan. Entonces, pues, ¿cómo hace el punto de entrega? Tiene que ir a todos los pedidos y fijarse y pedirle a esos pedidos si tienen algún remito. Entonces, obtener remitos pendientes ahí abajo, ¿ven? Entonces va a ir a todos los pedidos que tenga asociado ese punto de entrega y va a invocar ese método get remitos pendientes. Y el pedido solo no lo puede resolver, entonces va a tener que ir a los remitos, a 1, a 0 o 1, si tiene remito o no, o sea, el remito que tenga asociado ese pedido, y ver si está pendiente o no. Y así, digamos, como que van a ir navegando. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Lo dejamos puesto como para que ustedes vean. No era necesario que lo encuentren, no, para nada. Julián dice, está escrito así para facilitarle la tarea al programador. ¿Qué cosa estará escrito así? No sé. No sé si se refiere al tema de los métodos. A lo mejor, ¿sí? Que sé. Seguro. Claro. Está bien. Seguramente, sí. Tratando de que sean lo más atómicos posibles, ¿no? Los métodos. Cierto. Y que quede claro, visible lo que tiene que devolver, digamos, claro. Lo que tiene que resolver. Bueno, ¿alguna otra duda que nos quieran hacer? ¿Preguntas? Profe, yo tengo otra duda que es sobre la clase que viene, del teórico en realidad, que dice ver el material de repaso de PUD y UML. ¿Dónde estaría ese material? Porque no lo encontré en el... Yo creo que tienen el enlace a los libros, ¿o no? Igual, digamos, repaso de PUD, UML, eso es por lo del año pasado, Moni, porque son... Claro. Claro, es el material que tienen del proceso unificado, del libro del proceso unificado, que ya lo tienen del año pasado. Claro, lo que vieron el año pasado. Lo que tenemos. Es como para que vayan... Claro, pensé que era un PDF de repaso o algo así que tenía. Claro, yo creo que, digamos, el libro del proceso unificado y el libro de UML, del lenguaje unificado, eso ya lo tienen del año pasado.
Claro. No sé si habrán Por más eso no, que les no haya debe estar. gustado, Moni, pero no creo. Me parece que no. Claro, tienen que traer todo eso fresco, digamos, para la clase. Claro, como volver a leerlo para ya estar en el tema, digamos. Bueno, gracias. No, por favor. Bueno. Y ya para la clase que viene, entonces, vamos a empezar con ya el primer práctico, digamos, con práctico propio de la materia, ¿sí? Ustedes van a ver ya la teoría de máquinas de estado. Entonces, les vamos a pedir que ya está puesta ahí la consigna en la planillita de la planificación, que traigan resuelta ya una máquina de estado para la clase remito, ¿sí? De este mismo ejercicio del frigorífico. Fíjense que el remito tiene asociado un estado, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, a través de esa máquina de estados, modelar todos los estados por los que puede pasar el remito, perdón, ¿sí? Que es una de las clases que cambia de estado a través del tiempo. Entonces tendrían que traer ese resuelto ya para corregir. Exacto. Está bien la consigna. Dice, traer la máquina de estado de frigorífico, remito, resuelto. Resuelto. Bien. Con toda la teoría que ya van a recibir, entonces ustedes van a tratar de resolver la máquina de estados. Resuelven, sí. Terminada, sí. Bueno. Y la vemos entonces el lunes. Bueno, entonces lo de los grupos quedó, entonces, ¿hay alguien más Lo que de los grupos, claro. No sé si quedó alguien más, aparte de Agustín, que entonces estaría incorporándose en alguno de los 2 grupos, que son de 7. Y no sé si hay alguien más que todavía le falta el grupo. Bien, Agustín ya se sumó, perfecto. Bueno. Entonces estaría. Bueno. No es, ¿y tiene alguna duda que nos quieran hacer del práctico? Parece que están Hoy terminamos antes, generalmente no llegamos con el tiempo, hoy terminamos bien. Se ve que vienen afilados. O están muy callados, no sé. Sí. Las dos cosas pueden ser, no les vemos las caras. Puede ser, Si le viéramos las caras sería más fácil darnos cuenta. Ah, muy bien, Leonel. Bueno, muy bien. Eso es lo que pasaba, claro, sí. Bueno. Sí, ya después está... No, el parcial no va a ser... Claro, no, porque no van a tener que hacer el modelo de dominio de todo. No, claro. Como les decía Sol, van a tener acotada una parte de ustedes, entonces nada. Exactamente. Sí, solamente una parte y sí van a tener que resolverlo, pero con las clases, son poquitas clases nada más, porque no solamente se evalúa esto, o sea, sino que se evalúan las otras cosas que vamos a ver, entonces es corto para que lo puedan resolver en el tiempo que les damos. Sí. Exacto. Pero bueno, la práctica es importante. Lo que les íbamos a decir también con Mónica, si bien vamos a trabajar sobre el trabajo práctico integrador, que vamos a hacer modelo de dominio y vamos a trabajar sobre eso, bueno, ya vamos a empezar con máquinas de estado, entonces ya es como que no vamos a ver repaso de esto, ¿sí? Nosotros sabemos que a ustedes les gusta por ahí este tema, que es interesante, que uno se empieza a copar, digamos, armando clases, atributos, responsabilidades, pero ya vamos a ir cortando esto para avanzar con las máquinas de estado. Así que ya son temas propios de la materia. Exacto. Si después ustedes quieren hacer más ejercicios, o si tienen hecho ejercicios y nos quieren hacer consultas, no hay problema, no hay problema. Podemos resolver. Lo vamos viendo, las dudas que tengan. Profe, ¿hay que hacer pizzería también para la clase que viene? No, para la clase práctica no. Me parece que tienen que leerlo, no tengo acá...
No, justo yo la lo planillita, tengo, a ver. pero para alguna de las clases teóricas me parece que tenían que leerlo. ¿O no? No, el de la pizzería es para el... Es para el teórico del jueves. Es para el teórico, claro. Ah, Y claro, porque es para ahí van a este ver, jueves. Claro. claro, porque ahí Sí. van a ver, digamos, la máquina de estado, entonces Sí. tienen que leer ese práctico para entender Sí. cómo funciona ese dominio Sí, y entender cuando ella les arme la máquina de estados. exacto. Eso es Bueno. importante, que ustedes lean ese práctico, entonces ahí ya lo tienen bien fresquito, saben cuáles son los procesos, Claro. van identificando ¿Cómo cuál puede ser funciona? la clase que va a cambiar de estado y aprovechen mejor la explicación. Y para el próximo para el próximo lunes es la del frigorífico. La del remito, claro, sí, la del remito. Para este jueves pizzería. Leer el enunciado. No, está bien, está todo bien. Entendí que se nos había algo más, pero no. Bueno. Bueno, chicos. Bueno, Voy cortando la grabación, Moni. No sé si alguien tiene Dale. alguna duda más. si alguien tiene alguna otra pregunta, Así no quedan tan consulta. largos.